¿Quieres salir? ¿Te presentamos? Miau. Hola. Compórtate, ¿eh? Es que hoy tengo invitado. Me han dejado aquí a Luquín y el gato una buena temporada. Bueno, unos días. Y entonces tengo que estar ahí pendiente. No voy a ser que me desgarre la cama entera. Bueno, bueno, pues nada, vamos empezando. Entre que llega el personal. Lo primero de todo, bueno, como siempre, nada, muchas gracias a los que veáis la charla aquí en directo en el Instagram, ¿vale? Canal Cancerberus 19. También muchas gracias a los que lo veáis en YouTube, canal Cancerberus. Se agradece like y suscripción. Y sobre todo en las charlas estas que de estos, sobre estos temas de inteligencia emocional, es un poco complicado porque generalmente esto lo tengo preparado para incorporar, como está basado en un curso, pues se acompañaría mucho de vídeos. Entonces, claro, al ser una charla directa en Instagram no puedo incorporar los vídeos, pero sí los voy a poner en YouTube. ¿Vale? Aquellos que veáis la charla en diferido en YouTube, pues en la descripción del vídeo veréis que pongo algunos enlaces a vídeos que pueden ser interesantes, ¿vale? Que os pueden gustar. Y nada, como siempre, si os queréis poner en contacto conmigo, pues tenéis el canal, o sea, el mail cancerberus1978 @gmail.com, ¿vale? Y nada, entre que llega alguno más, pues nada, simplemente así comentaros que estos días he estado viendo una serie en Netflix que se llama Cómo vender drogas online. Y aunque yo no soy nada sospechoso de ser de la DEA ni nada parecido, tengo que reconocer que estoy verdaderamente asombrado de cómo una serie puede promocionar o banalizar tanto el tema del consumo de drogas en adolescentes. Porque realmente, no sé, me parece demasiado tendencioso cómo está expuesto el guión, cómo está expuesta la serie, que ya os digo, la podéis encontrar en Netflix, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Entonces, hoy vamos a ver el tema de las emociones, ¿vale? De las emociones primarias. Habíamos visto un poco, pues eso, en la parte de esta inteligencia emocional, habíamos visto qué diferencia había entre la inteligencia académica, inteligencia teórica y la inteligencia emocional, qué características tenía, qué habilidades componen un poco la inteligencia emocional. Habíamos visto un poco las bases biológicas de la inteligencia emocional, qué estructuras biológicas están un poco relacionadas con la expresión de las emociones, ¿vale? Y habíamos visto algunas clasificaciones o alguna clasificación de los tipos de emociones, ¿no? Pues habíamos visto las emociones primarias, que son las que vamos a ver hoy, a ver si nos da tiempo también a ver alguna secundaria. Bueno, pues en función de la valencia afectiva, de la activación, etcétera, ¿eh? Que había diferentes tipos de clasificación de las emociones. Bueno, y hoy entonces lo que vamos a hacer es analizar cada una de las diferentes emociones primarias que existen, ¿vale? Bueno, y la primera emoción es el asco, ¿vale? El asco, hoy me vais a ver, tengo que ejercer un poco de actor o de mimo. Por cierto, detesto a los mimos, es uno de los personajes que no puedo con ellos. Ya sabéis bueno, no es que sea yo precisamente muy paciente ni que tenga mucha tolerancia y tal, pero es que lo de los mimos es una cosa que me lleva a Dios cada vez que veo un mimo. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Como en cada una de estas emociones primarias tienen una especie de expresiones emocionales,
muy definidas, voy a intentar ejercer de mimo o de actor para que se vea un poco cuáles son esos rasgos emocionales, ¿vale? De la expresión. Bueno, lo que os decía, empezamos con el asco, ¿vale? ¿Qué es el asco? ¿Vale? El asco es la emoción que se refiere a algo que repugna al sentido del gusto y también algo percibido o que se imagina con realismo, ¿vale? O que produce una sensación parecida en el sentido del olfato, del tacto o incluso de la vista, ¿vale? En definitiva, es una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable, ¿vale? O repugnante. Bueno, y como veis, aquí hay una parte en lo que define la emoción de asco que es puramente biológica o reactiva, es decir, pues si nosotros, por ejemplo, si vemos comida podrida, lógicamente estamos reaccionando a esa comida podrida, ¿vale? Es una reacción natural, algo que estamos viendo, pero también tiene un fuerte componente simbólico. De hecho, hay quien dice que en el racismo, por ejemplo, puede estar operando la emoción de asco, ¿vale? Entonces ahí lógicamente no habría, por ejemplo, cuando una persona es racista simplemente y no está pues delante de una persona de otra raza, aunque el concepto de raza ya hablaremos también porque está súper superado, es decir, a nivel antropológico, a nivel sociológico ya no se habla de raza, se habla de etnia, que tiene otros componentes distintos. Bueno, pues quitando a los nacionalistas, poca gente habla ya del concepto de raza, pero bueno, lo que os decía, pues ahí tiene un cierto componente simbólico, ¿vale? El asco, y parece ser que sí que puede estar operando. Bueno, lo primero, la expresión emocional de asco se caracteriza, como habíamos visto en la última charla que os había puesto las caretas estas de identificación de las emociones, bueno, se caracteriza por arrugar la nariz, ¿vale? Y una elevación del labio superior. De tal forma que, sobre todo por la facción que se produce aquí en esta zona, ¿vale? Es bastante fácil de identificar. Sería algo así como... Ahí está, ejerciendo de actor. Bueno, pues eso sería un poco la emoción de asco, cómo identificarla. ¿Vale? Hay unos autores que son Rothin, Haiti y Macaulay que en el año 2000 hablaron de los dominios elicitadores del asco, ¿vale? ¿Y cuáles son los principales 7 dominios elicitadores del asco? Es decir, ¿qué es lo que nos produce asco? Pues fijaros. En el number one, ¿vale? En el número 1 sería los alimentos, ¿vale? Alimentos pues que están en mal estado, que tienen mal olor, comida podrida, etcétera. Eso sería el primer gran grupo de estímulos que producen asco. Y además que, como decíamos el otro día, ¿vale? Tenían una función adaptativa, porque la función adaptativa que tiene el que un alimento nos produzca asco, es que lo rechacemos, ¿vale? Y por lo tanto no lo ingiramos y no nos pongamos enfermos, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, tiene una función adaptativa. Bueno. El segundo dominio, el segundo grupo de elementos que producen asco es el de las secreciones corporales, tipo saliva, orina, heces, etcétera, ¿vale? Y este, por ejemplo, es el que está un poco alteradillo en aquellos que tienen trastorno obsesivo compulsivo y que les da por estas cosas, porque el trastorno obsesivo compulsivo tiene como también muchos síntomas o muchos grupos que pueden afectar, pues puede afectar, como en este caso, a las secreciones corporales, al asco, puede afectar a la limpieza, puede afectar a las obsesiones mentales. Entonces, bueno, pues uno de los dominios en los que efectivamente está alterado el trastorno obsesivo compulsivo y que puede dar de por ahí es el del asco a pues determinadas sustancias viscosas, sustancias así un poco repugnantillas. Bueno, pues las secreciones corporales estaría en ese aspecto, ¿vale? Tercer dominio elicitador del asco. Serían determinados animales, ¿vale? Generalmente aquellos animales que tienen un cierto componente atávico, como pueden ser pues las arañas, las serpientes, los gusanos, las cucarachas, las ratas, etcétera, ¿vale? Ahí sería el tercer gran grupo de cosas que producen asco. Cuarto, aquí vengo arriba, conductas sexuales inapropiadas. Y vamos a dejarlo de inapropiadas entre comillas, ¿vale? Bueno, pues efectivamente hay determinadas conductas sexuales que también generan una sensación de asco. Esto es muy curioso también porque, por ejemplo, las conductas sexuales muchas veces, el sexo está muy relacionado, sobre todo como hablábamos en la otra charla, con las estructuras biológicas que a veces se encargan también de los aspectos violentos o incluso de los aspectos de los aspectos más puramente emocionales, ¿no? El miedo, el asco, la ira, etcétera. Entonces, a veces, digamos que hay un pequeño cruce de cables
Y entonces, bueno, pueden un poco alterarse de tal forma, pues que a veces, pues como es este caso, pues haya atracción sexual por aspectos que a otras personas les producirían asco. Y aquí sí voy a mojarme en el sentido que voy a decir lo que yo entiendo por conductas sexuales inapropiadas, ¿vale? A nivel psicológico se habla a veces de parafilias, ¿vale? Bueno, para que haya una parafilia tiene que haber una serie de condiciones, que no vamos a entrar en ella, ¿vale? Entonces, por conductas sexuales inapropiadas o apropiadas, yo ahí, desde un punto de vista personal, entiendo como conducta sexual apropiada aquella que cumpla tres condiciones, ¿vale? Que es, lógicamente, que sea entre adultos, que sea libre y consensuada, es decir, que sea de forma libre, sin coacción, sin presión y demás. Y tercera, que no produzca un daño o sufrimiento, digamos, vamos a decir, moderado a la persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una conducta sexual de carácter sádico o sadomasoquista es apropiada. Bueno, yo entendería que mientras se dé entre adultos de forma libre y consensuada y no genere un daño pues irreparable, digamos, a la persona, haya cada cual. ¿Vale? Sin embargo, incluso aunque sea libre, sin coacciones, y sea entre adultos, pues si lógicamente va a generar un daño irreparable, un daño permanente, un daño, no sé, digamos excesivo a la persona, pues tampoco sería aceptable, ¿no? Pero bueno, aquí entraría mucho un poco también la moral de cada uno, ¿vale? Bueno, ¿qué conductas sexuales inapropiadas, vamos a decir, entre comillas, son las que generan asco en general? Bueno, pues generalmente aquellas, lógicamente, pues que se encuentran dentro del incesto, aquellas que se encuentran dentro de lo que es la zoofilia y aquellas que ya, pues, digamos, va un poco más allá de lo ordinario y entonces ya depende un poco de la persona, ¿no? Esto, los que seáis amantes o simplemente curiosos del tema del cibersexo, habréis visto, yo he visto cosas que no creeríais más allá de Orión. Incluso he hablado con gente que practica cosas o que le gustan cosas que no creeríais, más allá de las puertas de Tannhausen. Hay cosas increíbles. De hecho, yo he llegado a la conclusión, no sé si algunos estaréis de acuerdo o diréis, este se le está yendo la olla, pero cuando dicen que el sexo es una cuestión del tamaño, yo llego a la conclusión de que sí, pero no el tamaño de la polla, no, es una cuestión del tamaño del estómago. O sea, porque de verdad, simplemente meteros en internet para ver lo que hay, porque al final eso es lo que hay. O sea, en internet no está, quiero decir, gente particularmente alejada de la sociedad. O sea, los que están dando lo que te pego y los que están buscando cosillas en internet, ¿quién son? Pues el cocinero, vuestro fontanero, vuestro electricista, el profesor de vuestros hijos, vuestro médico, etcétera. O sea, son esos, ¿eh? No os penséis que es gente que está mucho más allá. Bueno, pues ahí tenéis cosas que, en fin, que son un poco peculiares. Pero de eso ya hablaremos largo contenido un día. Además me lo habéis pedido que un día haga un especial del rollo este del sexo, de lo que se ve por ahí, de lo que hay por ahí. Bueno, pues un día lo haremos y ya comentaremos cosillas raras que hay por ahí. Bueno, que me voy. Quinto dominio, el licitador del asco. El contacto con los cuerpos muertos, ¿vale? O con las partes de cuerpos. Fijaos, una de las cosas que más asco produce y que más traumas produce por intensificación de la emoción de asco es tener un contacto con un cuerpo muerto, por ejemplo, en un atentado, ¿vale? Cuando hay un atentado y pues básicamente uno explota y sale por los aires y te cae un cacho encima de un cuerpo muerto, ¿vale? O tienes un contacto con un cuerpo muerto, eso es un dominio licitador del asco súper potente y que generalmente produce grandes traumas, ¿vale? Produciría trastorno de estrés postraumático. El sexto sería, bueno, el quinto sería con el contacto con los cuerpos muertos, el sexto sería con cachos o trozos corporales, como amputaciones, sangre, etcétera, ¿vale? Y el séptimo y último dominio licitador del asco, de grupo, de categoría de cosas que producen asco, sería la falta de higiene y el contacto potencial con objetos que producen repugnancia, pues tipo ropa usada, ropa manchada, manchas, etcétera, 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 ¿vale? Eso sería un poco la situación que hay. Bueno, pues eso serían un poco los dominios licitadores del asco. Y fijaros que esto es divertido. Hay dos principios que funcionan con estos dominios solicitadores del asco. Son los principios del asco que se llaman. El primer principio es lo que se llama el principio de contagio. ¿Qué consiste el principio de contagio? Que es la tendencia a creer que un breve contacto con una cosa que produce asco causa una transferencia de propiedades a otro elemento. Por ejemplo, y lo voy a poner de una forma que lo vais a ver muy rápido. Si vosotros tenéis una chocolatina, ¿vale? Ahí puesta encima de la mesa, y de pronto veis una cucaracha que va caminando por la mesa
y se pone encima, pasa caminando por encima de la chocolatina, ¿la comeríais? ¿O la tiraríais? Bueno, pues salvo algunos que sea especialmente que no le den especialmente asco las cucarachas o que sea especialmente, bueno, pues poco higiénico, vamos a decir, la mayoría de la gente la tiraría, ¿vale? O como mínimo, bueno, yo por ejemplo, yo creo que la lavaría. La lavaría así un poco y me la comería, pero bueno, yo porque soy también bastante cerdete. Pero la mayoría de las personas yo creo que la tirarían. Eso es porque está operando el principio de contagio, ¿vale? Es decir, una cosa que te produce asco, como es una cucaracha, simplemente se acerca o toca, se pone en contacto con otra cosa que no te produce asco, pero parece que efectivamente le traslada las propiedades del asco. La tiraría, sí, dicen por ahí. Eh, bueno, está bien. Pues eso, parece que le traspasa un poco esas propiedades asquerosillas a ese otro elemento, ¿vale? Y luego hay otro elemento que es graciosísimo, es una pena que no os pueda poner aquí el vídeo, con lo cual tengo que ir mirando si cambio aquí un poco de paso de Instagram a YouTube o tal, que ya me permitiría hacer más virguerías. Pero bueno, que es el principio de similitud, ¿vale? Que es que objetos que en sí mismos no producen asco, sí pueden llegar a producir asco si se parecen a otros objetos que sí lo producen, ¿vale? Y esto es graciosísimo porque, como sabéis, yo soy súper amigo del rollo bizarro japonés, para todo. Como observador, no como practicante. Pero como observador me encanta ver el rollito bizarro japonés. Y uno de los vídeos que tengo en el curso este es de un restaurante en el que es un restaurante, sabéis que los japoneses lo llevan todo al extremo, ¿vale? O sea, los japoneses lo llevan todo al extremo, pero de largo. O sea, de hecho, por ejemplo, en Japón hay un restaurante dedicado a la mayonesa, y todo es mayonesa. Incluso los postres son con mayonesa, mayonesa caliente, bueno, una guarrada total. Bueno, pues hay un bar, que es un bar que está, digamos, enfocado a los váteres, ¿vale? Y entonces los platos en realidad son como microváteres, ya os digo, lo que los veáis en YouTube lo tendréis en la descripción del vídeo, son como microváteres en los que va la comida. Entonces la pregunta es, ¿tú te comerías una sopa, por ejemplo, de una reproducción de un váter que en realidad es un plato? Bueno, pues habrá muchas gentes que no tendrá el sentido del asco demasiado desarrollado y probablemente sí, ¿vale? Pero hay mucha gente que ni de coña se come un plato de sopa de un plato que parece un váter, ¿vale? No os cuento ya si de lo que estamos hablando no es de comer sopa de un plato que parece un váter, sino es comer un helado de chocolate de un mini váter. Pues a ver cuántos tienen huevos para comérselo, ¿vale? Bueno, pues esto sería el principio de similitud del asco, ¿vale? Como os decía, la función que tiene es preparar al organismo para rechazar aquello que puede ser potencialmente dañino, ¿vale? Y aquí, fijaros, en la base del asco, de la emoción de asco, está una función o una condición que opera bastante en el ser humano, que es lo que se llama el aprendizaje de la aversión al sabor. ¿En qué consiste el aprendizaje de la aversión al sabor? Bueno, pues que cuando un sujeto consume un alimento y se pone enfermo posteriormente, incluso con un cierto margen que puede ir desde varios minutos a varias horas, puede desarrollar aversión a ese alimento, ¿vale? Esto opera casi siempre cuando os habéis metido un atracón de cualquier cosa, ¿vale? Y os ponéis enfermos. Esto a mí, por ejemplo, me pasó con un atracón de aceitunas. Hace muchos años, cuando era adolescente, metí un atracón de aceitunas del copón, del copón santo, ¿vale? Al día siguiente, no os quiero contar lo bien que salieron las aceitunas por el orificio por el que no deberían de salir, tal, ¿vale? Bueno, pues aversión al sabor, lógicamente. Estuve sin comer aceitunas años, años. Y de hecho, las primeras veces que la comí las que las volví a comer años después, tampoco bueno, tenían ese gustillo de, bueno, las toleraba un poco, pero tampoco me gustaban mucho, ¿vale? Hasta que, bueno, me volví a habituar. ¿Vale? A veces ni habituación ni leches. Cualquiera de vosotros que os hayáis metido un atracón de un alimento y os hayáis puesto enfermos, probablemente habéis desarrollado esa aversión al sabor. Y a veces es una cosa curiosísima, porque es una simple cuestión de azar. Es decir, tú comes un alimento, ¿vale? Te tomas una cena, a las 5 horas te pones enfermo por cualquier otra cosa, pero como tu propio organismo de forma inconsciente lo relacione con ese alimento olvídate de él, ¿vale? Bueno, pues esto es el aprendizaje de la aversión al sabor, que está relacionado con la emoción de asco. Me podéis decir por ahí guarradas que os han pasado de atracones de estos que os habéis metido y os habéis puesto enfermo y decís, este alimento nunca más. Bueno, emoción de asco, superada. Pasamos a la emoción de miedo, ¿vale? ¿Por qué se elicita o se produce la emoción de miedo? Bueno, pues la emoción de miedo es una emoción producida por un peligro presente, ¿vale? E inminente y que se encuentra muy ligado al estímulo que lo genera. Yo siempre pongo el ejemplo del león, ¿no? Porque no me apetece ponerme a pensar en otros ejemplos. Bueno, pues ves el león enfrente y te da miedo. Pero fijaros, el miedo hace referencia a un peligro inminente y presente. ¿Por qué? Porque
si el miedo que tenemos es a algo o incluso a un estímulo que puede aparecer en el futuro pero que no está presente, ya no estamos hablando de miedo, estamos hablando de ansiedad, ¿vale? Ansiedad, o como su propio nombre redundante dice, ansiedad anticipatoria, ¿vale? Que algunos hablan de ansiedad anticipatoria. Es decir, el miedo a algo que puede ocurrir en el futuro o a un estímulo que me puedo encontrar en el futuro es lo que se llama la ansiedad y es distinto del miedo. El miedo tiene que estar presente, ¿vale? Y como hemos hecho, bueno, primero, lo primero de todo, como hemos hecho con el asco, expresión, ¿vale? La expresión facial de miedo también se produce porque las cejas, es la zona un poco que hay que mirar para ver si hay miedo, las cejas se elevan y se unen, los párpados superiores de los ojos se elevan, los párpados inferiores se tensan y los labios se estiran ligeramente horizontalmente hacia atrás. Es decir, sería una cosa así. Un momento que me da la risa y tengo que concentrarme, ¿vale? Una emoción de miedo sería así. Así, clavada, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, para detectar si hay miedo tenéis que mirar la zona esta de las cejas. ¿Por qué? Porque es lo más característico. Digamos, el músculo que se tensa donde se ve mejor. Así. El ceño así, un poco como elevado, ¿no? Ahí se puede ver, ¿vale? El asco aquí, ¿vale? El miedo ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué estímulos producen miedo? Primero, estímulos muy intensos, ¿vale? Estímulos que son muy intensos. O sea, imagínate, viene un tío por detrás que tú no lo ves y te hace como unos platillos. ¡Pacham! Vale, pues que te llevas un susto de la hostia. Luego lo matas, ¿vale? Pero el susto no te lo quitan ellos. Bueno, miedo, ¿vale? Estímulos muy intensos. Segundo, estímulos novedosos, ¿vale? Estímulos que nos encontramos de forma novedosa. Por ejemplo, imaginaos, os encontráis un bicho en vuestra casa que no tenéis ni esto se ve mucho en Twitter, que no tenéis ni puñetera idea de lo que es. Entonces rápidamente dices, hostia, ¿qué es eso? Bueno, pues de inicio probablemente te genere rechazo, ¿vale? Te genere miedo, decir, ¿qué coño es este bicho tan repugnante que tengo aquí de frente? ¿Vale? Que a lo mejor no hace nada, ¿vale? Pero bueno, como no sabes lo que es nuevo, dices tú, bueno, pues por si acaso, ¿vale? Estímulos novedosos. Tercero, fijaros que esto va muy en relación también con lo que habíamos visto en el asco, ¿vale? Peligros evolutivos especiales que se derivan de la historia evolutiva de las especies, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del ser humano, las serpientes, las arañas, ¿vale? Tienen un cierto componente de miedo. Y claro, esto es curioso porque ¿cómo explicas, teniendo en cuenta la teoría de la evolución, ¿vale? ¿Cómo explicas que el ser humano tenga miedo a un estímulo, a un bicho, que, por ejemplo, que no ha visto en su vida? Yo no he visto una serpiente en mi vida, en vivo, creo. Bueno, salvo alguna vez que he ido al zoo y a algún sitio de estos, pero bueno, quiero decir, o sea, es difícil encontrar una serpiente y os garantizo que antes de ir al zoo a ver una serpiente en vivo ya tenía miedo a las serpientes, ¿vale? O a las arañas, incluso yo más a las arañas, lo que bueno, las arañas es más fácil que te las encuentres por ahí, ¿no? Claro, esto entonces es un miedo atávico, un miedo evolutivo. ¿Y cómo explicas desde un punto de vista del ser tener un miedo atávico? Pues entonces la única explicación es que debería de existir una cierta memoria de especie, una cierta memoria evolutiva, ¿vale? Y bueno, eso es más que discutible a nivel científico. Pero bueno, no nos vamos a derivar de lo que estamos hablando, de las emociones primarias que elicitan miedo. Bueno, pues los peligros evolutivos especiales, estos, los bichejos repugnantes estos, ¿vale? Cuarta, estímulos procedentes de interacciones sociales, ¿vale? Pues si tú tienes, imagínate, una interacción social de una persona que percibes como agresiva o que percibes como que tiene una autoridad sobre ti y te puede hacer la puñeta, pues también vas a tener miedo, ¿vale? Puede elicitarte la emoción de miedo. Y por último, quinto grupo o quinta categoría son estímulos que se llama atemorizantes condicionados, es decir, los miedos que se producen por condicionamiento, generalmente por condicionamiento clásico, ¿vale? Esto conoceréis todos el experimento, el perrillo de Pavlov, para lo que no lo conozco, creo que ya lo expliqué alguna vez, pero bueno, para el que no lo conozca lo explico rápido, ¿vale? Había un perrillo al que cuando le ponían el plato con comida, pues salivaba, ¿no? Y le medían las gotas de saliva. De pronto el experimento que hizo Pavlov fue tocar una especie de campanilla, ¿vale? Antes de poner la comida y luego ya le ponía la comida, con lo cual después de repetir ese experimento varias veces llega un punto en el que simplemente sonando la campanilla y sin poner la comida el perro ya saliva, ¿vale? Bueno, pues esta es la base que está en muchos de los comportamientos de miedo, ¿vale? Puede haber miedos por condicionamiento y de hecho esto es una forma muy rápida de generar fobia en los niños. Imaginaros, la típica madre así un poco, o padre, me da igual, un poco histérico y tal,
que cada vez que va con su niño pequeño ahí cogido de la mano y se cruza con un perro, le quita de rápidamente, lo pone detrás y dice, ¡ay, el perro, no sé qué! Y empieza con el perro a obsesionarse y a decir, cuidado con los perros porque te pueden morder, porque no sé qué. Bueno, pues eso al final está despertando la emoción de miedo en el niño pequeño y a base de repetirla de forma constante puede llegar a generar una fobia a los perros en el niño pequeño, ¿vale? Esto sería un poco cómo funcionaría el condicionamiento clásico. Bueno, el origen de los estímulos que producen miedo puede estar en estímulos naturales, pues, por ejemplo, mucha gente que tiene miedo a las tormentas, ¿vale? O que tiene miedo a los terremotos, lógicamente, por el daño que pueden producir, ¿vale? Yo, es una cosa curiosa porque, de hecho, tenía todas las papeletas para tener miedo a las tormentas y no solo no les tengo miedo, sino que me producen un placer especial. Me encanta ver tormentas. En Asturias la verdad es que no hay grandes tormentas, o por lo menos no tanto como antes. Yo me acuerdo una tormenta de cuando yo vivía en un alto allí que tenía zona de terraza y me acuerdo un tormentón que lo pasé teta viéndolo. Y os decía que tenía todas las papeletas porque cuando yo era pequeño, muchos encontrarán explicaciones de cómo soy en esto, con muy mala leche. Cállate, Javi. Eh, Cuando yo era pequeño, no me acuerdo la que tenía, la verdad, pero sí me acuerdo que estaba en un pueblo con mi prima y sin que lloviera ni nada, de pronto íbamos caminando por el pueblo y me cayó un rayo, pero a 5 metros. De hecho, me tiró hacia atrás. O sea, me cayó un rayo delante y yo no sé si fue... porque la verdad tengo el recuerdo así un poco difuso. No recuerdo si es que yo del miedo, o sea, del susto, me tiré hacia atrás o si fue la intensidad del propio rayo que me tiró hacia atrás. Pero vamos, os puedo garantizar que me giñé encima. Y luego ya sí, luego, porque además dicen que las tormentas así en seco son peores, ¿no? Y, tal. Y ya os digo, es raro que no haya cogido miedo a las tormentas por ese hecho. Hombre, no me hacen mucha gracia cuando estoy en la calle y tal, pero no les tengo fobia. Pero bueno, sería un buen experimento para haber cogido fobia. Bueno, me voy que sigo con las historias del abuelo cebolleta y no paro. Bueno, y luego lo que os decía, ¿vale? Primero los estímulos naturales como estos, y luego están los estímulos adquiridos por aprendizaje, que puede ser por condicionamiento clásico, ¿vale? Como os acabo de decir lo de la fobia del perro, pero por ejemplo el experimento este de Albert y la rata que hizo el psicólogo Watson. Antes no había miramientos con los experimentos de los psicólogos, ¿vale? Torturabas a quien te daba la gana por el bien de la ciencia y se acabó, ni principios éticos ni leches, ¿vale? Ya sabía yo que alguien tenía que decirlo de que ahora encaja todo. Bueno, vale. Pues el rayo, le achacamos al rayo la idea de olla que tengo. Vale. Y lo que os decía, ¿vale? Y antes no había tantos miramientos éticos para los experimentos y, por ejemplo, había un experimento que también, después del de Pavlov, para demostrar cómo se podían adquirir los miedos por condicionamiento, pues el Watson este, que era un elemento filipino, cogió al pequeño Albert, que era un niño de un año, ¿vale? Al que le gustaban las ratas, ¿vale? Y entonces le pusieron a acariciar una rata y cuando acariciaba la rata de pronto cogía un cabrón que estaba detrás y hacía... El niño tenía miedo a los ruidos fuertes, ¿vale? Le encantaba acariciar ratas y cosas así, y tocar cosas así peludillas, pero tenía miedo a los ruidos fuertes. Entonces condicionaron que cada vez que tocaba la rata, llegaba uno por detrás y hacía con un gong de estos chinos, que hacía gong. Entonces el niño se ponía a llorar, porque le daba miedo. ¿Y qué pasó? Pues que después de repetir ese ese experimento varias veces, el niño acabó cogiendo miedo a las ratas, ¿vale? De hecho, ese miedo luego se generalizó y no solo cogió miedo a las ratas, sino a otras cosas peludas, como abrigos de bisón, bufandas hechas así de peludillas, peluches y cosas así, ¿vale? Cosas peludas. Bueno. Y luego lo que se llama el aprendizaje vicario. Esto sería el condicionamiento clásico, ¿vale? Es decir, miedo adquirido por aprendizaje y luego pues el miedo adquirido por aprendizaje vicario. ¿Vale? Aprendizaje vicario es el palabra fino que utilizan los pedagogos para decir el aprendizaje por observación. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, pues qué sé yo, ves que... qué sé yo, pues que un animal, un gato, de pronto intentas darle una pastillina y se te pone de sombrero, ¿vale? Porque yo no sé si habéis intentado alguna vez darle una pastilla a un gato. De hecho, creo que hay un libro que es bastante divertido, que el título es algo así como 100 maneras de darle la pastilla a un gato, ¿vale? Darle la pastilla a un gato es algo de lo más complicado. Es decir, al final que acabas tomando de la pastilla tú. Simplemente para no estresar. Pero bueno, pues es una cosa muy complicada. Bueno, pues si intentas darle una pastilla a un gato, se te va a poner de gorro. Pues si alguien que lo ve desde fuera, por ejemplo un niño, ve desde fuera que tú estás intentando darle la pastilla a un gato, como mi hijo, y ve que se te está poniendo de gorro, pues a lo mejor acaba por observación cogiendo miedo a los gatos, diciendo cuidado que estos son seres de Satán, ¿no? Mira, ahora que digo la tontería esta de los seres de Satán, así como anécdota, simplemente para que lo sepáis, cuando hubo la gran epidemia de peste,
allá por la Edad Media, una de las circunstancias que propiciaron la difusión de la academia de la academia, sí, de la epidemia de peste, ahora que estamos también en periodo de epidemias, fue precisamente que el rollo del clero, como sabéis, se dedicaba a cargarse gatos, especialmente si eran negros, porque eran animales satánicos y tal. Los gatos eran los que se cargaban a las ratas, que eran los que transmitían la peste bubónica, ¿vale? A través de mordeduras y demás. Y como se cargaron a los gatos, hay que ser miserable para cargarse gatos. O sea, hay que ser miserable para tocar los huevos a los animales, pero hay que ser especialmente miserable para hacer eso a los gatos. Y encima los gatos negros que son adorables, por muy satánicos que sean, me da igual, ¿vale? Pero eso, el propio clero, pues por inducción religiosa se dedicaban a cargarse gatos. Como no había gatos, las ratas proliferaron y se dedicaron a expandir la peste bubónica. Otra cosa que tenemos que agradecer a los maltratadores de gatos. En fin, bueno, sigo que se me va. ¿Vale? Y luego, después de el origen de los estímulos y del tipo de estímulos que producen miedo, tenemos las estrategias defensivas frente al miedo. Y aquí hay 4, fijaros. Cuando tengáis miedo, siempre vais a reaccionar con una de estas 4. Alguna es más adaptativa que otra. Insisto, los que veáis en YouTube, mirad los vídeos porque os voy a dejar 2 vídeos súper interesantes que van a ejemplificar esto que os voy a contar ahora, ¿vale? Y son bastante divertidos. La primera reacción que podemos tener frente a algo que nos produce miedo es retirarnos, ¿vale? Es decir, alejarnos. Nos viene un tío, ¿vale? Nos viene, dame lo que tengas o tal. Pues una de las reacciones lógicas es echar patas, ¿vale? Sobre todo si estás bien físicamente, bueno, si te va a pillar y dices tú, hijo, este está deportiva, está de forma mejor que yo. Nada, lo de escapar lo dejamos de lado, vamos, porque me cogen 3 zancadas, ¿vale? Pero bueno, la primera reacción sería un poco eso, escapar, ¿vale? Del estímulo que nos produce miedo. La segunda, nada adaptativa, ¿vale? Sería inmovilizarnos, ¿vale? Os hablaba ya también de esta en la última charla que di. ¿Vale? Esto es, si los que veáis así documentales de la 2, pues veis que en determinados animales la estrategia es quedarte quieto, ¿vale? Bueno, esto incluso sí puede tener cierta función adaptativa. Por ejemplo, cuando el miedo te lo producen otros animales. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puedes hacer cuando te ataca una abeja, cuando te ataca una avispa? Hacer así. O sea, tocarle los huevos, básicamente. O sea, espantarla o hacer que pase miedo a la propia abeja a la propia vista, intentando quitarla y tal, porque lo que te va a hacer es picar. Sin embargo, si tú te quedas muy quieto, lo más probable es que pase largo y se pire. ¿Vale? Pasa lo mismo con las arañas también. Si tú a una araña, por muy repugnante y venenosa que sea, generalmente te quedas quieto, la araña va a marcharse, ¿vale? Si no tal. Sin embargo, si te mueves y tal igual, pues probablemente lo que hagas es morderte, ¿vale? Hay sobre todo ya os digo, con animales. Yo es que me da miedo decirlo porque no estoy seguro que sea eso, pero en un documental de estos que vi de Frank de la Jungla, creo que también decía lo mismo frente a un oso, ¿vale? Frente a un oso, al parecer lo que te tienes que quedar es quieto y de frente. Como le des la espalda, la liaste. Y como te vayas corriendo, es muy probable que corra detrás de ti, ¿vale? Entonces, bueno, pues también en este caso, efectos de estímulos producidos por animales y tal, pues también puede ser adaptativo la inmovilización como forma de enfrentarse al miedo, ¿vale? La tercera, amenazar. Es decir, frente a aquello que te está produciendo miedo, reaccionar de una forma amenazante diciéndole ni te columpies, chaval. Porque si tú vas a más, yo voy al triple, ¿vale? Y la cuarta, lógicamente, pues teníamos la primera función era escapar o retirarnos, la segunda inmovilizarnos, la tercera amenazar y la cuarta es atacar. Y fijaros porque eso también es curioso, ¿vale? Nunca sabemos, por mucho que lo pensemos, cuándo vamos a reaccionar de una forma o de otra, hasta que te encuentras con esa situación. Y os voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Por cierto, bueno, os voy a poner 2 ejemplos y además uno relacionado con otro. Lo primero, conozco el caso de una chica que además estaba muy aterrada, pero estaba muy aterrada no por lo que le había pasado, sino por su propia reacción, por lo que había hecho, ¿vale? Era una chica que al salir de un cajero, me parece algo así, le habían, yo no me acuerdo muy bien si era que le habían quitado el bolso o le habían atracado al salir de un cajero, tal. Bueno, el caso es que le intentaron dar el palo, le intentaron atracar y el tío le quitó pues el bolso, la cartera y escapó. Y la reacción de la chica, que además era una chica así bastante menudina, bastante frágil, bastante débil, fue echar patas detrás del tío y darle de hostias hasta que le quitó la cartera y se fue. Y luego se escapó, pero primero le persiguió, le turró, le quitó su cartera, su bolso, no me acuerdo qué era, y escapó. Y la chica estaba muy acongojada, muy aterrorizada, como muy impactada, porque claro, decía que
que no sabía cómo había podido reaccionar así y que además le daba miedo reaccionar así en una situación. Porque claro, es cierto que te la juegas. Porque a ese tío pues no hizo nada y tal, pero te encuentras con otro que es un energúmeno y probablemente, claro, reacciona a la agresión agrediéndote. Entonces, ella está muy impactada por su propia reacción. Y es que es verdad que cuando operan las emociones, sobre todo estas primarias, nunca sabemos cómo vamos a poder reaccionar. Nunca lo sabemos. Es decir, hasta que no te enfrentes a esa situación, tú no sabes cómo reaccionar, ¿vale? Y esto va en relación con otra situación que me he encontrado también de pacientes, que es lo que hay que hacer generalmente siempre cuando te encuentres a un energúmeno que practica la violencia de género, ¿vale? Que es la primera, no esperes a una segunda, la primera vez que un tío te agreda, la reacción adecuada a lo que tienes que hacer es devolvérsela. Así de claro, devolvérsela y sin miramientos. Pues estoy pensando en una chica que me contaba bueno, estoy pensando en dos. En una que me dijo que sí que le levantó la mano, creo que la cogió y la intentó zarandear y le metió una tunda de hostias que pa' qué. O sea, bravo, muy bien hecho. Y la segunda no llegó ni a tocarla. Sencillamente el tío en un enfrentamiento se calentó, le levantó así la mano y según le levantó la mano, fue ella y le dio, pero como pa'l zorro. O sea, de hecho, me consta que le dio así en la cara y tal, y cuando el tío cayó así al suelo, se puso encima de él y le dio como pa'l zorro. Bueno, pues esa es la reacción que hay que tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque como una reacción, como una mujer ante una primera agresión reaccione con miedo o reaccione, quiero decir, no enfrentándose y dejándola pasar y no contándola, etcétera, es cuando empieza lo que se llama el ciclo de la agresión, ¿vale? Entonces, siempre ante una agresión, yo no voy a decir que haya que reaccionar de forma violenta, pero por supuesto siempre decirlo, denunciar y si es necesario defenderse, ¿eh? Ahí lo dejo. Y no seré yo, quiero decir, yo no puedo daros, lógicamente, profesionalmente el consejo de si te agrede, no agrede, no lo puedo hacer. Entre otras cosas porque se me ponen nerviosos los éticos de las instituciones pertinentes. Pero sí os voy a decir que yo no voy a juzgarlo. Es decir, a mí, si una mujer reacciona a un tío que le ha agredido, que le ha tratado agresivamente, y le mete un punch en la cara, vamos, pues no seré yo el que se lo recomiende, pero no seré yo el que le juzgue y diga, ay, qué mal hiciste. Para nada. Puedo decir, uy, qué mal hiciste, en el sentido de porque el otro puede reaccionar peor y se puede liar una parda, pero no en el sentido moral o del término, ¿vale? O sea, vamos a dejarnos de chorradas, que no. Bueno, seguimos. Estos son hemos visto la emoción de asco y la emoción de miedo, ¿vale? Vamos a una más positiva. Vamos a la emoción de alegría. Bueno, la felicidad. Venga, vamos a hacer un poco el actor y el mimo. Rasgos de la... Bueno, primero, ¿qué es? Es una emoción positiva, lógicamente es la emoción positiva por excelencia, que surge cuando la persona, fijaos, cuando la persona consigue alguna meta o algún objetivo deseado, ya sea de forma esperable o de forma inesperada, cuando tenemos una experiencia estética, es decir, cuando tenemos algo muy como muy bonito, muy bello, o nos enfrentamos a una situación así en la que hay estímulos que nos tocan un poco la patata, ¿no? Nos hacen una experiencia muy positiva, o incluso se da alegría, y esto lo sabemos muy bien los que tenemos enfermedades crónicas, cuando se da una atenuación de malestar, ¿vale? Imaginaros, vosotros tenéis un brote de una enfermedad que cursa con dolor, ¿vale? Y estás 2 horas, esto os lo digo yo, vamos, por experiencia propia, 2 horas retorciéndote de los dolores, ¿vale? Y de pronto el dolor ya va amainando hasta que desaparece. Simplemente el hecho de que desaparezca ese dolor, vamos, te pone de una alegría que dices tú, joder, qué pasada, ¿vale? Y simplemente el hecho de que desaparezca el dolor que estás sufriendo. Y dices tú, qué puta maravilla. Bueno, pues también el hecho de que desaparezca una experiencia aversiva también puede producir placer, ¿vale? Esta es muy fácil de identificar, ¿vale? Se forman las patas de gallo, aquí, en la zona esta externa de los ojos, las mejillas se elevan, ¿vale? Y, lógicamente, se aprecia el movimiento, se aprecia el movimiento, los músculos que mueven los ojos y, lógicamente, la sonrisa, ¿vale? Los labios, es decir, sería algo así. Aunque ahora voy a hablar de 3 tipos de alegría. Enseguida, que son los 3 tipos, porque la alegría, lógicamente, como todas las emociones, se puede enmascarar. Es decir, tú puedes estar expresando alegría honesta y alegría que no es honesta, ¿vale? Y vamos a ver ahora los tipos de alegría que hay. Pero bueno, ¿cuáles son los desencadenantes de la alegría? Primero, lo que os decía, los que tenían las contingencias negativas, ¿vale? Es decir, alivian el dolor. Y segundo, los que generan aspectos positivos, como por ejemplo, recibir un premio, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo que os decía, ¿vale? Tenemos 3 tipos de sonrisa. La primera es lo que se llama la sonrisa sentida o genuina, ¿vale? Se le llama también sonrisa auténtica o sonrisa Duchenne.
Y es la sonrisa que acompaña a una emoción real de alegría. A ver si me sale, ¿eh? Esta que me está saliendo ahora. Mira, lo tengo muy fácil porque cuando me pongo así tontón me da la risa, ¿vale? Entonces, como me da la risa gilipollas y me da la risa nerviosa, pues es muy fácil de expresar para mí. Bueno, pues esta sonrisa imbécil que tengo ahora, de risa tonta, es la sonrisa de alegría, ¿vale? Se estiran así un poco tal y la comisura de los labios tira para arriba, ¿vale? Y eso, sobre todo se nota aquí, ¿vale? Después hay un segundo tipo de sonrisa, ¿vale? Que es la sonrisa fingida o falsa. Es la sonrisa que tenemos cuando tratamos de aparentar una emoción positiva, pero realmente no estamos sintiendo esa emoción positiva, ¿vale? Entonces la puedes captar muy bien, sobre todo en otros, porque la contracción muscular es menos intensa y sobre todo porque es asimétrica. Cuando veis una sonrisa asimétrica, no es real, ¿vale? Es fingida, ¿vale? Por ejemplo, si haces así, no, ¿vale? Es una sonrisa fingida. Y cuidado, porque esto no quiere decir que sea negativa. Es decir, nosotros podemos fingir una sonrisa por cosas positivas. Por ejemplo, pues para agradar a otra persona que nos está contando una historia, que nos está haciendo de puta gracia, pero no va a demostrar que nos está haciendo de puta gracia la historia que estás contando. Entonces, bueno, pues puedes, quiero decir, fingir un poco la sonrisa como decir, ¿no? Bien, vale. Entonces, no tenemos por qué asociar una sonrisa falsa o fingida a una cosa puramente negativa, ¿vale? Se puede utilizar, como os decía, con fines instrumentales, pues por ejemplo, para agradar a otra persona, o con fines de aceptación social, de estar en un grupo y pues la finges tal. Bueno, luego también si tiene otras connotaciones negativas de que, bueno, sonreímos instrumentalmente para fingir que estamos de acuerdo con otra persona, pero en realidad no, etcétera, y tratamos de engañarle de esa manera, ¿no? Pero bueno, que no la confundamos la sonrisa falsa o fingida con con algo negativo. Porque la que sí tenemos gracias, Óscar, a la mejor interpretación. Gracias. Pues ahora ya verás tú con la tercera, porque esta sí que es jodida Bueno, no es jodida de expresar. Es la sonrisa que llamamos la tercera enmascaradora o miserable. Y esta sí que es per se negativa, ¿vale? ¿Cuándo surge la sonrisa enmascaradora o miserable? Bueno, pues es la que utiliza una persona que está experimentando una emoción negativa, en realidad, pero intenta ocultarla fingiendo una emoción positiva, ¿vale? Entonces, en esta sonrisa, ¿qué pasa? Que claro, se combinan elementos de la sonrisa auténtica, ¿vale? Con que tú estás intentando imitar, con elementos de la emoción negativa que tú estás sintiendo por debajo, ¿vale? Imaginaos, yo que soy una persona rencorosa, ¿vale? Me entero pues de que, o me encuentro con una persona, ¿vale? Que detesto profundamente, pero que tengo este rollito social de por lo menos la conversación más básica social, ¿vale? Y entonces me está contando algo de una cosa muy buena que le ha pasado. Y yo, que soy rencoroso, no me estoy alegrando en absoluto de que le haya pasado esa cosa positiva, sino todo lo contrario, pero tengo que hacerle ver que sí, que me alegro mucho por él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se combina mi emoción negativa que tengo real con la sonrisa que le... Y entonces sería algo así como... Qué guay. Cómo mola. ¿Eh? Se combinan ahí un poco los rollos de las dos emociones. Generalmente hay un descenso del ángulo inferior de los ojos, los párpados se ponen en tensión, que son características expresivas emocionales, por ejemplo, de la ira, con lo otro, ¿vale? Es decir, sería algo así como... Y cuidado, porque esta a veces puede ser sonrisa enmascaradora de decirle, o sea, de intentar hacerle ver que tienes una expresión positiva cuando no la tienes, pero también se puede ser sonrisa miserable, que es decir... cuando tú sabes que le caes mal a otra persona y que esa persona te cae mal y estáis interactuando y le quieres hacer ver que le detestas y que además te está tocando las narices lo que está diciendo o cualquier cosa positiva que le ha pasado, lo puedes hacer. ¿Cómo? Exagerando eso. ¡Qué guay! ¡Qué guay, ¡Cómo mola, ¡Cómo mola! ¡Joputa! Así, ¿vale? Sonrisa enmascaradora miserable. 3 sonrisas. Sonrisa genuina o duchén, sonrisa falsa o fingida, y sonrisa enmascaradora miserable, ¿vale? ¿Cómo me voy a arrepentir cuando vea el vídeo en diferido de hacer estas cosas que estoy haciendo? En fin, seguimos. Venga, va. Uy, qué poco tiempo queda ya, cómo se me pasa el tiempo. Emoción de tristeza, ¿vale? Definición brutal. ¿Qué es la tristeza? Bueno, lo decíamos, ¿no? Lo decíamos el otro día.
la tristeza es una emoción negativa, ¿vale? De valencia afectiva negativa, caracterizada por un decaimiento del estado de ánimo habitual en la persona, que se acompaña de una reducción del nivel de actividad, ¿vale? De aquí salen buenos memes. No, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, esta ya la tuve en la universidad también, ¿eh? Hubo una vez que les tuve que echar una bronca monumental, porque la verdad, se estaban pasando y estaban haciendo verdadero acoso escolar, pues lo típico, con memes, grabaciones, fotos, pues dejando en evidencia, así menospreciando a compañeros y tal. Y yo les dije, mirad, a mí me suda el nabo que a mí me grabéis, que a mí me saquéis fotos, que me pongáis payasadas por ahí, gorritos de payaso, que me cambiéis la cara, que me pongáis, como si me ponéis un rollo gay en el que me están dando por el rasca. O sea, me da exactamente igual, me la bufa lo que hagáis conmigo, ¿vale? Porque de lo que hagáis vosotros, o sea, vamos, 10 veces peor. Debe de haberlo ya por la red, o sea que me las bufa. Pero lo que no tolero es que lo hagáis con compañeros. O sea, eso ni de broma. En un ejercicio de acoso escolar, porque me toca mucho las narices. Y si ya me parece repugnante el acoso escolar, en general, vamos, en una facultad de psicología, de formación del profesorado, de educación, de pedagogía, de magisterio, ni os cuento. Con lo cual, que me toquéis las narices a mí, pase, pero a los compañeros, vamos, ni se os ocurra. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que decías tú de los buenos memes, ya te digo que a mí no me... vamos, que van a salir buenos memes, no me cabe ni un género de duda, pero que bueno, a mí particularmente, mientras me los hagan, a mí no me molesta, que hagan lo que les hagan los huevos. Paso de esas historias. Tampoco los fomento, ¿eh? O sea, tampoco os columpiéis aquí diciendo, pues como no le molesta vamos a ensañarnos. No, pero bueno, vamos, hagáis lo que os salga a los huevos. Bueno, lo que os decía, ¿vale? Emoción de tristeza. Emoción negativa, caracterizada por un decaimiento del estado del ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción del nivel de activación, ¿vale? O actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la leve congoja y la pena intensa que hay, por ejemplo, en el duelo o en la depresión, ¿vale? Vamos a expresarnos. Párpado superior bajo, pérdida del enfoque ocular, ¿vale? Y ambas esquinas de los labios ligeramente inclinadas hacia abajo. Vamos allá. Aquí lo doy todo, me quito hasta las gafas, ¿vale? Pues sería una cosa así. Ahí lo tenéis. Aparte de cara de gilipollas, esto es la emoción de tristeza, ¿vale? La pérdida del enfoque ocular es también cosa curiosa, porque esto lo cuento en las clases que se me ve más, queda como más impactante. Aquí va a ser más chorrín, pero bueno. Qué raro me veo sin gafas, en fin. Bueno, hay otras dos condiciones en las que la pérdida del enfoque ocular es súper claro, ¿vale? Una, seguramente si alguna persona... Esto ya es miopía, es que estoy mirando la hora y sin gafas no lo fijo. Bueno, tengo 10 minutos para ello, vale. Hay dos condiciones, os decía, en las que la pérdida del enfoque ocular es clave, ¿vale? Una es, la conoceréis aquellos que tengáis amigos, parientes o, bueno, gente conocida con esquizofrenia, ¿vale? En los esquizofrénicos, cuando tienen un brote, una de las cosas, uno de los aspectos o de las condiciones físicas en las que se puede apreciar bastante es en la pérdida del enfoque ocular. Es decir, aunque te estén mirando, percibes prácticamente como si te atravesaran, ¿vale? Es como si, o sea, tú lo ves y dices, joder, este está en otro plano. Pero dices tú, ¿en qué universo estará este hombre? Y viene a ser una cosa así. No sé si con el móvil se verá así un poco. Pero es como si te estuvieran mirando y si te atravesaran, ¿vale? Luego lo miraré en diferido porque no sé si con el móvil, con el rollo este, quedará bien o se sabrá. Pero bueno, es que ya os digo, es como tal. Y luego hay una mirada, que es la mirada de psicopática también, que es brutal. Que en ese caso no se produce por una pérdida del enfoque ocular, sino todo lo contrario, sino por un exceso de enfoque ocular dirigido, que sería algo así. A ver si me sale, ¿eh? Venga, va. Así. Básicamente sería algo así. Que conseguí que acojonar algo, o dices tú, este está haciendo el imbécil. Bueno, ya os digo bueno, que en el enfoque ocular, sobre todo estas condiciones, se pueden ver bastante bien, ¿vale? Bueno, me preguntan por aquí cómo es la expresión de mentir. Bueno, pues la expresión de mentir no hay una expresión de mentir, ¿vale? De hecho hay muy buenos mentirosos. Sin embargo, sí hay indicativos físicos que pueden dar indicación de que el otro está mintiendo. ¿Vale? Fijaos.
Eh, por ejemplo, un indicador de mentir es cuando una persona está hablando, te está contando una película, ¿no? Pues por ejemplo, llega tu hijo adolescente y te dice que le sentó mal la pizza, ¿vale? Y entonces, bueno, yo, sinceramente, ahí yo ya por descontado doy por hecho que está mintiendo. O sea, me da igual que le haya sentado mal la pizza. O sea, por descontado, un adolescente al que le sentó mal la pizza y viene malo a casa es que está borracho, punto. ¿Vale? O que bebió más de la cuenta. Si te sentó mal la pizza de verdad, mala suerte. ¿Vale? Por descontado estás mintiendo. Pero bueno, lo que os decía, hay determinados indicadores. Por ejemplo, si te están contando la película y la persona está mintiendo, eh, indicadores nerviosos, como tocarse el pelo, tocarse la frente, hacer así, muchos de los que me vais a hacer a mí, porque yo soy muy nervioso, ¿vale? Tocarse la nariz, apartar la mirada, etcétera, son indicadores de mentira, ¿vale? Entonces, viendo el contexto de lo que te está contando, del momento en el que genera ese rasgo, esa expresión facial o esa expresión física, esa expresión no verbal o incluso paraverbal, es decir, de cambiar el tono, la entonación de la voz, sí se puede apreciar. Y luego hay un truquillo que a veces funciona. ¿Os acordáis que la semana pasada os hablaba de que el ser humano tiene, los hemisferios cerebrales no tienen propiamente las mismas funciones, ¿vale? Bueno, pues, a ver si me acuerdo, el hemisferio izquierdo está más relacionado con la memoria, la parte analítica, la parte descriptiva, etcétera. El hemisferio derecho está más relacionado con la parte intuitiva, la parte creativa, la parte fantasiosa, etcétera. Entonces, si cuando uno mira hacia la parte superior derecha, cuando te está contando una historieta, puede ser una señal de que está mintiendo porque está forzando la parte creativa frente a la parte analítica y puramente descriptiva, ¿vale? Entonces, si tú miras hacia la izquierda es que estás intentando recordar, estás yendo a esa parte más de análisis, más de recordar, y si estás mirando hacia la parte derecha estás más centrado en crear o en generar pues eso, una fantasía, ¿vale? Entonces sí se puede. Efectivamente, mira cómo lo sabe aquí el coaching deportiva. El lado izquierdo es el hemisferio izquierdo es el lado lógico, digamos, y el hemisferio derecho es el lado creativo. Entonces, al mirar al hemisferio derecho quiere decir que estás intentando forzar esa parte, digamos, un poco para generar la historia, ¿vale? Bueno, no es muy fiable. En Light to Me, efectivamente, en la serie Light to Me se ve muy bien. No es muy fiable, pero bueno, a veces sí se puede apreciar, ¿vale? Bueno, y seguimos con la tristeza entonces. Decíamos que, bueno, pues que ya había hecho la payasada de la expresión, ¿vale? Y luego tenemos casos de tristeza paradójica, ¿vale? Habíamos hablado de que es una emoción que se produce cuando hay pues situación de congoja, tal, que oscila entre la congoja leve y la pena intensa. Pero fijaros, hay dos casos de tristeza que son curiosísimos. Uno es lo que se llama la tristeza gozosa, ¿vale? Que es el estado en que en ocasiones sentimos piedad por nosotros mismos y nos complacemos con la conmiseración propia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay veces que la propia emoción de tristeza nos apetece tenerla y nos apetece vivirla y nos apetece estar tristes y nos apetece estar jodidos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues cuando te ha dejado tu pareja te pones la canción más deprimente, más triste y más prosuicida que existe, o sea, Los Secretos, ¿vale? Y te coges tu heladito de chocolate, ¿vale? Y te pones a llorar encima de una mesa en la cocina comiéndote un helado de chocolate a paladas, ¿vale? Bueno, pues todos hemos hecho eso en algún momento determinado de nuestra vida, ¿vale? Y estás pues haciendo eso, estás ahí mortificándote porque te apetece mortificarte y flagelándote diciendo, oh, qué injusta es la vida y qué tristeza más grande y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces las emociones, incluso las negativas, también tienen un punto en el que te hacen sentirte vivo, ¿vale? Y es muy natural que saques ese partido positivo de vivencia positiva, de vivir la vida a través de emociones negativas. Esto pasa también, yo me acuerdo, y además está aquí Ricky, ¿no? A veces cuando muere una persona cercana, una persona fallece y tal, y te duele, estás sufriendo, ¿no? Pues te apetece decir, bueno, pues vamos a dedicarle un rato a esa persona que falleció y a recordarla a ella, aunque sea triste, porque se haya ido, pues un poco un rollo conmiserativo, es decir, pues en honor a esa persona y tal. Y por ejemplo, decía que estaba Ricky, porque yo con Ricky alguna vez hemos hecho un brindis y una cena en honor a una persona que había fallecido. Bueno, incluso en el funeral del padre de un amigo, me acuerdo que, bueno, acabamos con una torta descomunal. ¿Por qué? Porque
Para empezar, ya en el propio tanatorio se empezó a invitar a tal. Venga, la salud de mi padre y tal. Pim pam. Claro, no vas a decirle que no, que es a la salud de su padre, que tal. A la salud de mi padre, pim pam. Contando historias de su padre, a la salud de su padre, pim pam. Y cuando acabó el tanatorio, no, vamos a tomar la penúltima, a la salud de mi padre. Pues con una mierda todos, que fue descomunal. O sea, que fue, bueno, que salimos con un pedal considerable. Claro, ahí es el guapo que dice que no. Que no me vais a hacer ese feo. Bueno, el chantaje emocional este que te hacen siempre. Si no es porque no me vas a hacer este feo, es porque te quiero mucho, es porque ya te la pongo encima de la mesa, pero al final te la tragas, ¿vale? Bueno, pues en ese plan. Bueno, y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque me queda la segunda parte de la tristeza, pero como no quiero meterlo así todo a calzador, a boca chancla, pues la dejamos aquí y os lo cuento la próxima vez. Venga, eso sí, ganamos 4 minutos o 3 en el que tenemos aquí un poco de debate. ¿Qué os parece por ahí? Correcto, con la mirada a la izquierda se buscan recuerdos y con la derecha se crean. Curioso, pero yo lo he probado y funciona. Sí, sí. Lo siento por por los hijos adolescentes, de los que vean esta charla, porque ahí tenéis un filón, ¿vale? No, la pizza me sentó mal. Os lo dirán mirando al lado derecho. La pizza me sentó fatal. ¿Y dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? No, estuve estudiando con mis amigos de siempre. Sí, ¿eh? Anda, cerdo, mentiroso. ¿Los pilláis? Y entonces ya les podéis castigar convenientemente. La cultura anglosajona con el anglicanismo es así. Se sale del tanatorio y cementerio y a emborrachar. Y al bar a emborracharse. Sí, efectivamente. De hecho, mira, yo ahí sí que reconozco que me tomo la muerte de una forma muy oriental, muy natural. Porque además viene de una historia que le oí a un cura, algo positivo se saca de todo el mundo, hasta de los curas, que me acuerdo que además era joven y nos contaba, era muy chaval, y nos contaba cómo él había estado en una casa en la que pues era en Sudamericana, que es la chica, que también se toman así un poco la muerte un poco más, digamos, más natural que este rollo así tan occidental que como nos lo tomamos aquí. Bueno, ya menos, porque es verdad que cada vez se toma de forma menos intensa. Y decía que estaban en una casa y que de pronto el tío se murió y que la tía lo que hizo fue, pues nada, taparlo y irse a preparar un chocolate para los que estaban en la casa. ¿Vale? Entonces se toma de forma súper natural. Y bueno, pues efectivamente, a veces incluso en honor del muerto, a mí me parece una forma muy bonita, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo, que decir, bueno, pues mira, al final todos vamos a morir y bueno, pues hacer una cena de reconocimiento o irnos a tomar unas copas en homenaje a la persona que murió, recordando la genial que era y lo bien que lo pasamos todos juntos, pues me parece una buena forma de hacer un homenaje y una despedida a esa persona, ¿no? Más. Ahora que cogías carrerías acaba, sí, me suele pasar. ¿Qué opinas de cruzar los brazos a la defensiva? Sí, eso está clarísimo. De hecho, bueno, es que tendría que ponerme de pie y me vais a ver en pantalones cortos. Me parece un poco ya excesivo. Igual, venga, voy a hacerlo. Bueno, hay una postura que es cruzar los brazos, que es así, genera psicológicamente, implica que estás a la defensiva, ¿vale? Que estás a la defensiva y por lo tanto si lo haces cuando estás en una determinada conversación quiere decir que no te estás abriendo a ella. Hay una forma que es la forma de demostrar valentía y la principal es así. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. Bueno, se me da medias, que es así. ¿Vale? Esta señal, o incluso con las manos en la espalda, así, es una de las cosas que puedes hacer cuando estás demostrando valentía o cuando quieres enfrentarte a alguien. ¿Por qué? Porque evolutivamente le estás enseñando los genitales, ¿vale? Y cuando tú enseñas los genitales a alguien, quiere decir que estás demostrando valor. ¿Por qué? Porque los genitales es lo primero que se taparía a nivel animal, insisto, estoy hablando a nivel evolutivo, es la primera parte que se taparía o se protegería a una persona. Entonces, el dar muestra o el enseñar o dejar sin protección los genitales es una señal de valentía dentro del mundo animal y dentro del mundo de los primates. Con lo cual, ya sabéis, pues nada, que queréis demostrar a uno lo valiente que es, enseñad los huevos, básicamente. Y oye, con esto me ha quedado un final precioso, que ya sabéis que si no Instagram se pone tontín y me anula el programa, ¿vale? Así que nada, siento que tenga que cortar así tan abruptamente, pero ya sabéis que Instagram se me pone pesado, ¿vale? Bueno, nada, nos vemos en una semanita. ¿Cómo me voy a arrepentir de este programa? Venga, un abrazo para todos.